William Fernando Torres Silva. Él es profesor de la Universidad Surcolombiana, doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona y candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente él es el director de la editorial de la Universidad Surcolombiana. Con él vamos a hablar hoy en Entrevistas USCO sobre libros, producción intelectual y por supuesto sobre la reciente Feria Internacional del Libro que acaba de terminar en la capital de la República. Bienvenidos a Entrevistas USCO. Profesor William, muy buen día, bienvenido a Entrevista USCO. Hoy estamos pues de certámenes, de muchas felicitaciones para la universidad, para todo el país por la reciente Feria Internacional del Libro en la versión número 32. ¿Cómo le fue a la Universidad Surcolombiana en la Feria del Libro? Le fue muy bien. En primer lugar porque pudimos presentar los programas que ofertamos, ¿sí? El stand se dividió para que los jóvenes, estudiantes, sus padres pudieran ver los programas que ofertamos aquí. Y luego, enfrente, para que pudieran ver los resultados de esos programas que ofertamos, la producción intelectual, la producción científica, Sí, ¿sí? Y la producción pedagógica. Esta versión número 32, sobre ella hay unos datos bien interesantes. En 1988, que fue creada la Feria Internacional del Libro, se decía que dentro de otros datos, la lecturabilidad del colombiano estaba en medio libro, promedio por habitante. Hoy se habla de que se ha avanzado un poco y que está en libro y medio. ¿Qué nos dice esta situación respecto con la de otros países, profesor William, en el sentido de que, por decir algo, mientras un español lee 10 libros en promedio, un alemán 15 libros, un francés 20 libros y un japonés un promedio de 47 libros? ¿Qué está marcando estas diferencias y qué habría que hacer para reducir esas brechas de lecturabilidad, profesor William? Habría que tener en cuenta los contextos de cada nación y la historia de la producción de libros, ¿sí? En América Latina, en el caso argentino, por ejemplo, que es uno de los países que más lee, es porque el libro estaba en la canasta familiar, ¿sí? Ahí hay datos o anécdotas, si se quiere, que pueden ilustrar el asunto. Entonces, ahí está el contexto. Claro, el libro lo promueve la situación actual, en Argentina la crisis, las próximas elecciones, ¿sí? En la expectativa de si la señora se iba a presentar para la candidatura a la presidencia. Es decir, hay otros hechos. En el caso de Inglaterra, fíjese, Harry Potter. Harry Potter sale, la señora no era una escritora conocida, pero construye un relato dirigido para niños pues, prepúberes o púberes ya, ¿sí? Y con Harry Potter sale el anonimato. Y no solo sale el anonimato, se convierte en la mujer más rica de Inglaterra. Entonces, era una señora pues que ella misma cuenta que estaba muy desesperada y que no encontraba y se sentó a escribir en una cafetería unas ideas para un libro y de ahí salió toda la serie que se ha producido. Por otro lado, hay que tener en cuenta la formación escolar, ¿sí? En Francia, recordemos El Principito, ¿sí? Cómo los niños eran llevados a la literatura desde muy temprana época. A través de ese texto. ¿Sí? Y con texto y con dibujo, es decir, se sabía
quiénes eran los lectores. Eso lo tenían claro los editores, ¿no? Establecer a cuál lector se dirigen y cuál es el lenguaje con que se puede hablar con ese lector, ¿sí? En el caso colombiano, ha habido un interés de las instancias oficiales, en primer lugar, de Colcultura, cuando no teníamos Ministerio de Cultura. Cuando no había ministerio. Eso quiere decir ya el interés por estos temas de parte del Estado, ¿no? Había ministerio para todas las cosas, pero para cultura no había. Eso se creó en el gobierno Samper con base en Colcultura, que había hecho una trayectoria importante en producción de libros. El poeta Jorge Rojas hizo una colección de libros a 3 pesos, donde estaban los autores colombianos y textos clave de la literatura universal. Por supuesto. Luego Colcultura entendió que este libro era en papel periódico, con pastas de cartulina liviana, ¿sí? Papel periódico que además que no es una página blanca, sino es una página en cierta medida opaca, ¿sí? No en vano se llamó a ese papel Edad Media. ¿Sí? No muy atractivo. Entonces, sin embargo, esas colecciones de libros pronto circularon por el país y fueron coleccionadas. A 3 pesos algunas familias hicieron una pequeña biblioteca de 100 ejemplares. Posteriormente, Colcultura ya apostó a cosas más grandes como los manuales de historia, ¿sí? Apostó a colecciones de libros en los que se recuperara a autores importantes del país, a quienes habían dado luces para orientar el país. Y esas colecciones que bajo la dirección editorial de Juan Gustavo Cobo Borda, que además tenía una formación para saber quiénes eran nuestros grandes autores, esa colección llegó a las bibliotecas, ¿sí? Circuló en las bibliotecas colombianas. Y luego hay que recordar que de estos procesos llegamos al gobierno Belisario Betancur, que impulsó la apertura de bibliotecas en todo el país. Y se crearon bibliotecas emblemáticas, ¿no? O se consolidaron bibliotecas emblemáticas en Medellín, en Bogotá. Bueno, y el Banco de la República ha hecho esa labor tan importante de llevar las bibliotecas a las capitales departamentales. A las capitales. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos el panorama en esa dimensión, ha habido una expansión del libro a lo largo de estos años. Otra cosa es la llegada de las nuevas tecnologías, porque pues, si nosotros decimos que un japonés lee 40 libros al año, pues hoy, ¿cuánto leen los muchachos en las pantallas? ¿Sí? Una transición que se está haciendo de la lectura tradicional a lo de las redes sociales y la tecnología. ¿Sería pensar en la construcción de unos nuevos lectores, en unas nuevas rutas, profesor? Las nuevas tecnologías cambiaron las formas de leer. Pero lo que han puesto para leer no es algo que se pudiera concebir en muchos casos como libro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no tiene la exigencia del libro, ¿sí? Aunque ahora tengamos ebooks. El caso es que por estas pantallas están pasando muchos textos, ¿sí? Quienes leen actúan, quienes leen escriben, ¿no? Producen, movilizan de manera breve, ¿no? Con los trinos, etc. Y la dificultad que tenemos hoy es que los jóvenes leen,
pero su interés central es comprender la anécdota. No ubicar el libro en qué momento se produjo, a qué demandas sociales de conocimiento respondió y cuál es la vigencia del libro hoy, qué es lo que enseña hoy. ¿Sí? Entonces, el libro va a seguir existiendo. Por supuesto, vamos a tener que repensar el libro, porque hoy los jóvenes son capaces de leer 3 lenguajes diferentes a la vez, ¿no? Pero lo que tenemos es que comprender qué es lo que está pasando allí, en donde investigadores como Gino Roncaglia, el italiano, es un filósofo italiano, que además es ingeniero, que sabe de sistemas, y ha visto la evolución de las transformaciones de la lectura. Acaba de sacar la Universidad de los Andes en Colombia la 4ª revolución, es decir, de la historia del libro. ¿Sí? Entonces, esto ha sido un proceso. Pues primero teníamos los grandes rollos en la biblioteca de Alejandría. Los papiros. Bueno, sí. Y luego fuimos pasando a ya documentos empastados, enormes, para los conventos. Y luego se llegó al libro portátil, que se puede llevar, con el que se construye una relación de amistad, con el que se duerme, ¿no? Que acompaña. Pasamos a ese libro. Ese libro no creo yo que desaparezca, porque es que ha construido afectos, ¿sí? Ha construido afectos, ha construido relaciones, ha construido memoria. ¿Sí? ¿Sí? Porque los libros, los lectores los intervenimos, les ponemos colores, les ponemos banderitas, ¿no? Y ahí hemos pasado la vida. Eso no lo va a votar. ¿Sí? Entonces, es decir, eso, y al poner los libros en una biblioteca, nos ordena la cabeza. ¿Qué hemos leído? ¿Qué falta por leer? ¿Para dónde podemos ir? ¿Para dónde podemos ir? Profesor William, en ese orden de ideas, la sociedad nuestra, la colombiana, no estaría preparada para asumir esos retos de los nuevos lectores, de esa transición que se está presentando, porque las exigencias en la universidad de lectura son cada vez más grandes, pero hay una deficiencia de pronto del muchacho que llega del colegio, y el colegio pues de su formación primaria, y de pronto si nos vamos atrás sería como desde la casa, ¿no? Entonces no estamos preparados para... no es solo Colombia, es el mundo, porque lo que ha cambiado es la noción del tiempo. Las nuevas tecnologías nos aceleraron los tiempos. La lectura de libros exige otro tiempo, ¿sí? Exige otra tranquilidad. Por eso se hicieron las bibliotecas, para que hubiera el silencio necesario, etcétera, ¿no? Entonces ha cambiado la noción del tiempo, y hoy los libros tienden a ser más breves. En muchos casos se trata no de exigirle al lector, sino de facilitarle la comprensión de lo que se quiere decir. Y esto nos plantea problemas, ¿sí? Nos plantea exigencias a los profesores en cómo leemos hoy en el aula, ¿sí? Cómo, por esto que decía antes, los estudiantes lo que quieren es saber la anécdota, y entonces no se leen el libro, el juicioso se la cuenta, pero no saben lo que el libro, los caminos que el libro abre para una persona curiosa, para una persona que quiere establecer qué hay detrás de todo ese relato, para una persona que quiera ligar un libro con otro. Por eso tenemos hoy, entre los jóvenes, grandes dificultades para comprender el mundo en el que están parados, para hacer relaciones entre los libros y entre
y entre la historia. ¿Qué habría que hacer para subsanar eso de pronto desde la universidad, usted como profesor universitario, para incentivar esa lectura y analizar más esos contextos? En la universidad hay que introducir la historia, ¿sí? Sin una perspectiva histórica no sabemos, no podemos avisorar hacia dónde ir. Si no conocemos ¿De dónde venimos, pues no podemos avisorar para dónde ir. Y en la universidad, pues se ha abusado de las fotocopias. Ahora ya están en las pantallas. Pero el libro, decía, crea una relación íntima, ¿no? El objeto del libro crea una relación íntima con el lector. Por eso Humberto Eco decía que la humanidad contaba con 3 objetos perfectos: el tenedor, las tijeras y el libro. Que a eso no había que cambiarle nada. Esos eran objetos perfectos. Y en efecto, ¿sí? Es que al leer nos ubicamos en el planeta, en el cosmos, ¿sí? Porque podemos leer a Harukami, por ejemplo, o a algún autor japonés o asiático, y eso es trasladarse a otro continente, A otro contexto. leer a un autor norteamericano, ¿no? Uno recorre los Estados Unidos, ¿sí? Puede visitar, pero además tiene otra ventaja. Uno puede visitar muchos territorios, pero también puede visitar siglos atrás. O en la ciencia ficción, llegar al futuro, ¿sí? Entonces, son las dimensiones. Es decir, un libro nos saca de la cotidianidad, nos da otras dimensiones de la vida, ¿sí? Y nos plantea retos intelectuales, ¿sí? Y gozos también. ¿Sí? Profe, se habla comúnmente de que para escribir es preciso, es fundamental, por supuesto, leer. Pero ¿cómo incentivar la lectura, no solo desde la universidad, sino desde el colegio, la formación primaria, en la familia? Y cuando se ha planteado que sí ha habido voluntad política, digamos, de algunos presidentes, pero falta más inversión en ciencia, en Colciencias, en el Ministerio de lo que antes, Ministerio de Cultura, ¿cierto? Debe haber una política para eso, como hicieron otros países que invirtieron poderosamente en su PIC para trabajar el componente de la educación de la lectura. Solo puede enseñar a leer el que ha leído. Por supuesto. El que ha amado los libros, el que se conmueve, el que se emociona, el que se da cuenta de la trascendencia de lo que es un relato, de cualquier tipo de relato. Esa es la persona que puede compartir la lectura. Quien no ha leído, ¿sí? Pues componer que lean tal texto y no genere en torno a ese texto toda una reflexión, pues no va a suscitar. Es decir, los estudiantes leen cuando tienen profesores que muestran, que revelan su pasión y su entusiasmo y lo que potencia las vidas, la lectura, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, más que una estrategia pedagógica. Que por supuesto las hay y muy bellas. Aquí tenemos el caso de Fundar Lectura, tenemos la Pombo, ¿no? Donde uno ve cómo los niños se encuentran con los libros, los disfrutan, ¿no? Los pasean, y eso falta. Hoy en día las ciudades como Barcelona tienen una política pública de lectura, ¿sí? Entonces convocan, en el mapa de la ciudad se sabe dónde son los lugares, los puntos de encuentro, ¿sí? Para leer. Donde va la gente, donde van las señoras mayores a bailar sardanas. Y buscan entonces otros lugares donde haya jóvenes
mujeres o muchachos que vengan a ver la señora y ellos también bailen la sardana a la manera que la bailan los más jóvenes. A los viejos que cuentan historias de Barcelona en el parque, pues le llegan los niños del colegio más cercano a preguntarles cómo fue la ciudad, etcétera, y aprenden la historia con los viejos. Pero esto, y producen un libro a dos voces, entre los niños y los mayores. Y entonces comienzan a sentir que ellos también producen libros, ¿sí? Entonces, es también facilitar esos encuentros que exponen la ciudad, que exponen Barcelona. ¿Sí? La escuela está cambiando. En el caso italiano, Francesco Tonucci, ¿sí? Que escribió un libro muy bello, La ciudad de los niños, ha impulsado una escuela en la que los niños no tienen agenda diaria de clases, sino que van a la escuela, ya no hay pupitres, hay mesas, ¿sí? Para que se encuentren a trabajar en colectivo. Entonces, llegan al colegio y dan vuelta por todos los salones a ver qué están haciendo. En este están armando bicicletas, en este están haciendo pintura, en ese otro están construyendo instrumentos musicales, etc. Los profesores están ahí para acompañarlos y para al final sacar conclusiones con ellos sobre para qué les ha servido cada cosa. ¿Sí? Algo muy experimental, profesor. Sí, pero entonces los muchachos tienen que escribir sus propios relatos. ¿Sí? No dar respuesta, sino escribir sus relatos de cómo se han ido construyendo a sí mismos. Además, en esas escuelas, Tonucci ha impulsado que no haya elecciones a la manera como se están haciendo, porque se generan peloteras por el poder y lo que hay que generar en la escuela es creatividad. Entonces, lo que se hace en las escuelas es rifar las representaciones escolares. Entonces, ustedes aquí están, aquí sacamos uno. Este es representante porque todos pueden ser representantes, todos pueden representar a los demás. Si están claro. Aquí, son iguales. Pues, claro. ¿No? Entonces, estas nuevas posibilidades de narrar, de convivir, ¿sí? hacen que busquemos nuevas maneras. Ahora, nuevas maneras de vivir. Y eso va a abrir el camino de la educación. Ahí está el caso de Finlandia, ¿sí? Pues que es tan conocido. Se trata de no llegar a los libros con el susto de los libros, sino saber que son compañeros de viaje. ¿Sí? Se trata de que si podemos dialogar con mentes más elaboradas, podemos aprender. Y ahí es donde creo que hace falta la lectura en serio. Nos llenamos con las series de televisión o con las películas o con lo que pasa por Netflix, etc. ¿Sí? Estamos en el entretenimiento, pero no nos ponemos en esos otros diálogos que pueden costar, pero que forman y que nos ayudan a pensar hacia el futuro. Eso es lo que me parece importante. Nos hemos quedado entreteniéndonos, ¿sí? ¿Sí? Con historias que nos desaburran, pero no estamos explorando hacia dónde queremos ir. Y esta es la tarea, tiene que ser la tarea de hoy en la escuela colombiana. Pero de todas maneras, profesor, sí, me parece interesante. La feria, como decíamos al comienzo de la entrevista, acaba de terminar. Pues muy exitosa y los medios han comentado muchas bondades de ella. Pero ¿cómo hacer para que este ímpetu sobre la lectura, sobre los libros, sobre la producción intelectual que se vivió en esos 13 días de la feria, pues no dure solamente en la época que permanece la feria, que se ofrece la feria, sino que pues permee todos los espacios, todo el año,
¿Y cómo hacer para que a las bibliotecas asistan más estudiantes, más lectores de las bibliotecas, de los libros, por supuesto? Habría que pensar, aparte de una voluntad política, nacional, de pronto en ese sentido. Y retomo ahí un caso, hace 30 años en la USCO teníamos un bibliobús, e íbamos con el bibliobús a los barrios y fomentábamos de alguna manera. ¿Eso sería bueno retomarlo? ¿Usted qué piensa para incentivar ese aspecto, profesor? Estoy tratando de ver desde dónde partir, Sí. porque tienen que ser las mismas bibliotecas las que convoquen. Claro. ¿Sí? En la Agencia Cultural del Banco de la República uno ve gente mayor y niños desde las 8 de la mañana. ¿Sí? El motivo puede ser cualquiera. Ellos saben que allá los mayores saben que allá van a encontrar la prensa. ¿Sí? Y entonces van a leer. Pero terminan circulando la prensa y terminan conversando ahí afuera. ¿No? Se vuelve un sitio de encuentro. Es un sitio de encuentro. Ahora, las mamás vendedoras ambulantes o las mamás que van al centro de la ciudad porque quieren hacer una gestión, en lugar de llevar al hijo a que haga unas colas largas y que chilla y grite, pues lo dejan en la biblioteca donde están haciendo talleres de lúdica, de creatividad, etc. Y se van acercando a los libros. Entonces, el asunto es que las bibliotecas no sea simplemente un espacio para ir, coger un libro y sentarse. Las bibliotecas tienen que ser un espacio, es para compartir las inquietudes. Entonces, por el otro lado, a los editoriales también tenemos hoy el reto, y las editoriales universitarias, de pensar cuáles son nuestros públicos. No Exacto. podemos hacer solo libros para las clases. Tenemos que hacer libros que le llegan a la población. Tenemos que pensar en libros para niños. Tenemos que pensar en libros para gente mayor. Tenemos que construir una política de lectura. Entonces, por eso, en eso nos hemos empeñado. Esta editorial lo que hace es formar autores y lectores. ¿Sí? Ese es nuestro reto. La editorial de La editorial universitaria lo que está haciendo es formar autores y formar lectores. Por eso, en los procesos de edición aquí, se les pide la propuesta del libro, no el tocho de la tesis. Porque tráiganos la propuesta del libro, ¿para qué lector va a servir esto? ¿Cómo podemos estructurar el texto? Hacerlo que sea ágil para el lector. Es decir, pensar el libro no simplemente que yo escribí esto y esto ya tiene que publicarse. No, se hace un libro para construir un diálogo. ¿Sí? Y por otro lado, pues nosotros recorremos las sedes de la universidad y las bibliotecas de la región, que por cierto han sido premio nacional como bibliotecas en los 3 años pasados. Sí. En 2015 la Biblioteca San Vicente del Caguán ganó el premio de la mejor biblioteca en su nivel del país. Y tuvo jurados exigentes como Jesús Martín Barber. ¿Sí? Luego lo ganó la Biblioteca de Pitalito. El año pasado lo ganó la Biblioteca de Guanacas, Inzá, Cauca. Eso quiere decir que ahí están pasando cosas. La biblioteca de Guanacas es hermosísima, bueno, fue diseñada por los mismos habitantes de la vereda en compañía de Moshe Haim, un arquitecto de origen judío que estaba graduándose en la Nacional y esa fue su tesis de grado, hacer esa biblioteca. Pero lo hermoso es entrar allá donde han hecho una mesa en la que caben 50 personas y donde se toman las decisiones de la vereda. ¿Sí? Entonces es un lugar público, como lo fueron antes las escuelas. Las reuniones de los barrios se hacían en las escuelas. Se sabía que estábamos en un espacio público. ¿Sí? Y no hay necesidad de ponerle cercos ni encerrar nada. Ni estas cosas. Entonces, por eso nosotros en la editorial, además de formar autores y lectores, tenemos dos retos.
ganar legitimidad científica y ganar credibilidad social. ¿Sí? Sí. Que la universidad tenga credibilidad científica. Eso eleva nuestro prestigio, nos pone a dialogar con otros, ¿sí? nos gana respeto. Y el tener credibilidad social, porque tocamos los temas relevantes. De vivencia ¿Sí? cotidiana. Tocamos los temas relevantes. En esta feria, valga mencionar, del Banco de la República vinieron y nos compraron más de 30 libros. Bueno, 40, más de 40. Yo le pregunté a la señora que vino y seleccionó los textos y que pedía de un título varios números. Varios ¿no? volúmenes. ¿Sí? 10, 12. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué elegía esos el libros? interés de comprar esa cantidad. Y entonces ella explicó, dijo, no es que ustedes tocan temas que no tocan otras universidades. Qué bueno, qué ¿Sí? bueno. Ustedes tocan el tema de la lucha de los campesinos por su derecho a la ciudad, tocan el tema de los impactos de la guerra en 3 generaciones de mujeres. ¿Sí? Tocamos, además de estos temas, tenemos unos libros de física y química, ¿sí? que se agotaron, hechos por nuestros profesores. Me decía la señora también, ustedes, sus profesores de biología, hablan con los profesores de biología de la Universidad de Valencia, es decir, construyen diálogos. Y eso nos resulta interesante. Y entonces yo compro esto para la Luis Ángel Arango con el fin de que la biblioteca lo distribuya a las otras bibliotecas regionales. ¿Sí? Entonces estamos llegando a esas bibliotecas regionales y eso nos entusiasma, nos alimenta y nos pone más retos. Profe, entonces se han incrementado el número de autores de producción intelectual en su estancia en la editorial. Nosotros estamos creciendo. Dame el de arácnidos. Bueno, por ejemplo, este texto. Plantas utilizadas en una comunidad cafetera de Acevedo Huila, catálogo etnobotánico. Aquí están las fotos de todas las plantas con el relato de para qué sirven, hecho por los habitantes. Y los profesores de biología fueron allá a enseñarles el nombre en latín, el nombre científico. Qué bueno. Pero tenemos estos relatos y esto ha sido muy importante para la gente de la vereda porque sienten que ellos eran importantes y no se habían dado cuenta que habían cuidado todas estas matas, todas estas plantas, de potenciar la autoestima, ¿no? De potenciar la autoestima porque la gente quiere mucho su tierra. Ahora en la feria descubrimos, en la feria uno de los mayores visitantes que tenemos son los egresados. Egresados nuestros. Van al stand, se sientan en el sofá, les tenemos que hacer fotos, cuentan su memoria de profesores, etc. Y salen muy entusiasmados con lo que su universidad está produciendo. ¿Qué necesitaría la Universidad Colombiana para producir más libros, para que haya más producción intelectual? Nosotros necesitamos dinero y gente. Dinero y gente. Sí, sí. Porque nosotros tampoco tenemos un presupuesto regular, constante, ¿no? Entonces, ahí avanzamos y ahí avanzamos. Arácnidos. Sí. Y aquí está Arácnidos, ¿no? Aquí está Arácnidos que se muestra en fotos el viaje que hicieron. Hay un relato con fotos, ¿no? La salida, el caminar hacia la cueva. Aquí están los espeleólogos, bueno, aquí van los niños, ¿sí? Aquí, miren, aquí los niños escuchan las instrucciones y quedaron muy sorprendidos estos niños de las escuelas cercanas cuando descubrieron una araña que no tenía
ojos, pero había alargado los pies. Que tenía unas patas muy largas y era su defensa. Entonces, y estos libros, este libro nos lo ha comprado la Universidad de California, ¿no? A la profesora que vino y nos pidió 4. Yo le dije, ¿para qué quiere estos libros? ¿Usted qué es lo que enseña en California? Porque me dijo, historia del arte. ¿Qué es? Historia del arte. Digo, sí, mis alumnos van a aprender algo que no han podido ver, ¿sí? Algo que no han podido ver, ¿sí? Muy bueno. Entonces, los libros circulan. El libro de la profesora Zuli Cuellar, ¿sí? Que hizo un trabajo de grado de una alumna que ella acompañó, que la alumna comenzó a recoger las bolsas de empaques de comida que tiraban los estudiantes. Plásticos. Sí, y leía las etiquetas. Y con la profesora describieron que esas etiquetas eran mentirosas. ¿Sí? Traje el de la partitura, el Verdi. Entonces, por ejemplo, que dicen las etiquetas hacia un consumo crítico, ¿sí? En donde proponemos en la carátula, ¿no? Un código de barras de otra manera, ¿sí? Entonces, hacia un consumo crítico. Este libro lo llevó la profesora Zuli a la Universidad de Sevilla, en España. Y los españoles estaban sorprendidos porque se agachaban a recoger basura y terminó convirtiéndose en este libro. Un libro, qué bueno. ¿Sí? Entonces, creativo. Y aquí está otra área que trabajamos, que es el de compartir estas partituras para que puedan verlas los niños. En la feria los ponemos estas partituras al tamaño de los ojos de los niños. Horizontalmente para que lo vean. Sí, para que lo vean ahí y lo abren y lo ojean. Y pues estos niños de Bogotá saben leer la partitura, ¿no? ¿Sí? Entonces, hacia allá estamos andando. Listo, muy bien, profesor. Delicioso, placentero hablar con ustedes sobre libros, sobre historia, sobre producción intelectual, sobre incentivo para la lectura. Además, decirles que el profesor William Fernando Torres también fue el gestor, alma y nervio del programa de comunicación social y periodismo en la Universidad Colombiana y que ha dejado pues un rastro, una memoria y una gran historia para el departamento, para la región y para el país. Finalmente, profesor, en un minuto, mensaje para los lectores, para los profesores, para los productores, para los nuevos lectores en las nuevas rutas, además de las nuevas tecnologías. Sí. No, las nuevas tecnologías están allí, van a facilitar como han facilitado hasta ahora muchas cosas, pero también hay que tener un espíritu crítico. No es el uso compulsivo de las tecnologías, que caemos en la trampa, ¿no? Empieza uno abriendo una página y termina abriendo otra y otra, y al final, ¿qué queda? ¿Sí? ¿No? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, insistir en que el libro es nuestro compañero de viaje, ¿no? Porque nos ayuda a ubicarnos en el mundo, a pensar en una dimensión más grande, ¿sí? En tercer lugar, que no olviden la alta literatura. Los humanos cuando leemos novelas, nos comprendemos más a nosotros mismos. La novela está hecha es para que nos comprendamos a partir de las tragedias que le pasan a los personajes, ¿sí? Para que comprendamos la actitud a asumir frente a la vida. Porque ahora vivimos solo de hechos, pero no respiramos para pensar hacia dónde vamos. Eso nos lleva a construir múltiples conversaciones, que es lo que más alimenta a los seres humanos en un tiempo en que casi ya no conversamos. El libro jamás pasará de moda, y así también lo ha dicho Bill Gates recientemente. Profesor William, muchas gracias, muy amable. No. Esté muy bien.